¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo haber encontrado una esposa y engendrado un hijo? Si Adán y Eva fueron los únicos padres de la humanidad, este misterio puede parecer intrigante. Sin embargo, al sumergirnos en las entrelíneas de la Biblia, encontramos respuestas fascinantes que pueden arrojar luz sobre este aparente misterio. La creación de Adán y Eva es uno de los eventos más significativos en la narrativa bíblica, marcando el inicio de la humanidad. Según el relato de Génesis, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narices. Luego, Dios hizo a Eva a partir de una costilla de Adán, estableciendo la primera unión matrimonial y el comienzo de la humanidad. Esta creación no fue solo el comienzo de la vida, sino también el inicio de la relación entre Dios y la creación, sentando las bases para la historia bíblica que seguiría. Después de la creación de Adán y Eva y el establecimiento de su vida en el jardín del Edén, comenzaron a tener hijos. Entre sus hijos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo que, aunque marcado por la pureza de la creación inicial, estaba a punto de enfrentar las primeras pruebas y desafíos. Caín se convirtió en agricultor, dedicándose al cultivo de la tierra, mientras que Abel se hizo pastor de ovejas, cuidando de sus rebaños. La Biblia relata que, con el paso del tiempo, ambos hermanos decidieron hacer ofrendas a Dios como expresión de adoración y gratitud. Caín ofreció fruto de la tierra como ofrenda, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, ofreciendo las partes más gordas y valiosas de las ovejas. Este acto de devoción fue realizado con un corazón sincero, reflejando la excelencia y dedicación de Abel hacia Dios. Sin embargo, el Señor miró con favor la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. La razón exacta para esta diferencia no se detalla en la Biblia, pero se interpreta como una cuestión de actitud y calidad del presente ofrecido. La ofrenda de Abel se consideraba más significativa porque había ofrecido lo mejor de lo que poseía, mientras que la ofrenda de Caín no era tan destacada. Esta aceptación y rechazo de las ofrendas generaron un profundo descontento y enojo en Caín. Sintiendo frustración y desmoralización, Caín no solo se abatió, sino que su ira se transformó en envidia y rencor contra su hermano Abel. Dios percibió la turbulencia emocional de Caín y le advirtió sobre el peligro que representaba su sentimiento de enojo. Dios le alertó que el pecado estaba a la puerta y que Caín necesitaba dominar sus sentimientos para no sucumbir a la tentación. La advertencia divina buscaba prevenir que Caín se entregara al pecado, ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento y cambio. Desafiado por la ira y la envidia, Caín invitó a Abel a ir al campo. En un ambiente aislado, lejos de la presencia de otros, la tensión entre los hermanos escaló. Caín, consumido por la ira y la envidia, atacó a Abel, matándolo brutalmente. Este acto de violencia marcó la primera muerte registrada en la historia de la humanidad y trajo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo creado por Dios. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín y le preguntó por el paradero de Abel. Caín, intentando ocultar su crimen, respondió con indiferencia: «No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». La respuesta de Caín no solo demostró su intento de escapar de las consecuencias de su acto, sino que también reveló su falta de arrepentimiento y responsabilidad. Dios, conociendo la verdad, le reveló a Caín las consecuencias de su acto. Sería maldecido y se convertiría en un errante en la tierra, incapaz de cultivar la tierra que antes había sido su sustento. La maldición de Caín fue doble. Tendría que enfrentar una vida errante y la tierra ya no le daría los frutos que anteriormente cultivaba con éxito.
La vida de agricultor que Caín conocía estaba ahora arruinada. La respuesta de Caín a la maldición de Dios revela su angustia y miedo por el futuro. Expresó su preocupación de que estaría destinado a vagar sin propósito y sin protección, temiendo que alguien pudiera encontrarlo y vengar la muerte de Abel. En respuesta a la preocupación de Caín, Dios lo marcó con una señal. Esta señal tenía el propósito de proteger a Caín de cualquier venganza que pudiera buscarse contra él. La señal de Caín, aunque no se describe en detalle en la Biblia, servía para garantizar que no fuera asesinado por otros, a pesar de su maldición. Después de esta interacción con Dios, Caín se apartó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. La Biblia menciona entonces que Caín conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo, Enoc. Además, el versículo destaca que Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo, Enoc. La construcción de la ciudad es un hito significativo en la narrativa, representando el inicio del establecimiento de comunidades humanas. Sin embargo, es aquí donde comienzan a surgir dudas. El texto no proporciona detalles explícitos sobre cómo o con quién Caín se casó. En el versículo 17, solo se nos informa que Caín conoció a su mujer. La posibilidad de que existieran otros seres humanos en la época de Caín, además de Adán, Eva, Caín y Abel, es una interpretación que busca llenar los vacíos en la narrativa bíblica y abordar cuestiones relacionadas con la expansión de la población humana. El temor de Caín a ser asesinado por otras personas y la marca de Dios, según se describe en la Biblia, son aspectos que plantean preguntas significativas sobre la presencia de otros seres humanos, además de Adán y Eva. En Génesis 4:14, Caín dice: «He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me hallare, me matará». Este temor es intrigante, ya que parece indicar la existencia de una población lo suficientemente significativa como para que Caín estuviera preocupado por la posibilidad de ser encontrado y castigado por un grupo de individuos. En el siguiente versículo, la Biblia menciona: «Y le respondió el Señor: no será así. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será vengado». Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Estas evidencias nos ayudan a entender que, en el contexto de la narrativa bíblica, la tierra ya podría haber estado habitada por una población más amplia, además de la familia de Adán y Eva. La preocupación de Caín por la posibilidad de ser encontrado y la intervención divina para protegerlo indican una presencia humana más allá de los personajes centrales de la historia, sugiriendo una población significativa y distribuida que coexistía con la familia primordial. Una de las interpretaciones menos aceptadas sugiere que, además de la familia de Adán y Eva, Dios podría haber creado a otros seres humanos de manera independiente. Los defensores de esta teoría argumentan que, para explicar la rápida multiplicación de la población humana descrita en la Biblia, sería necesario un número significativo de individuos, algo que sería difícil de alcanzar solo con los hijos e hijas de Adán y Eva. Esta interpretación busca reconciliar la narrativa bíblica con las evidencias arqueológicas y antropológicas que indican la presencia de comunidades humanas más extensas en la antigüedad. Tales evidencias, como la existencia de sociedades complejas y vestigios de habitación humana datados en períodos tempranos, parecen sugerir un escenario poblacional más amplio. No obstante, es crucial notar que esta interpretación sigue siendo especulativa y no está explícitamente respaldada por el texto bíblico.
La narrativa de Génesis se centra en la historia de la familia de Adán y Eva, sin hacer mención directa a otros grupos humanos contemporáneos. La Biblia no ofrece detalles adicionales sobre la creación de seres humanos fuera del ámbito de la familia primordial, limitando la discusión a un relato más enfocado y específico. Por lo tanto, aunque esta teoría intenta alinear la narrativa bíblica con descubrimientos científicos, no está confirmada por el texto sagrado y sigue siendo una hipótesis debatida entre estudiosos y teólogos. Por otro lado, la teoría más aceptada es que Caín podría haberse casado con una hermana o sobrina, basándose en las prácticas culturales y en el contexto de la época descritos en la narrativa bíblica. La Biblia, en Génesis, no especifica que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos. De hecho, en Génesis 4:1, Eva menciona: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», refiriéndose a Caín. Pero no hay una declaración similar después del nacimiento de Abel, lo que sugiere que podrían haber nacido otros hijos entre estos eventos. Esta ausencia de mención explícita a otros hijos e hijas entre Caín y Abel ha llevado a algunos estudiosos y teólogos a especular que Adán y Eva tuvieron una prole más extensa de lo que se narra directamente. La comprensión cultural e histórica de la época indica que las familias a menudo eran grandes y la falta de una restricción específica en el texto bíblico permite la posibilidad de que Caín se haya casado con una hermana o pariente cercana. Esta interpretación se refuerza con la referencia a otros hijos e hijas de Adán y Eva en Génesis 5:4, después del nacimiento de Set, que afirma: «Y Adán tuvo hijos e hijas». Esta mención sugiere una descendencia más amplia, además de los hijos mencionados individualmente. Así, el texto bíblico no limita la prole de Adán y Eva solo a Caín, Abel y Set, permitiendo una interpretación más amplia sobre la extensión de su familia. Es importante destacar que, en ausencia de una población significativa fuera de la familia de Adán y Eva, la idea de que Caín se casó con una hermana surge como una explicación plausible para poder dar continuidad a la humanidad. En el contexto cultural y temporal de la narrativa bíblica, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era considerado aceptable e incluso necesario para la propagación de la humanidad. Esta interpretación es coherente con las circunstancias únicas descritas en la Biblia, que no prohíbe explícitamente el matrimonio entre hermanos en la etapa inicial de la historia humana. Al contrario, la Biblia presenta diversos ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos. Un ejemplo notable es el caso de los hijos de Noé. Después del diluvio, Noé y su esposa, junto con sus hijos Sem, Cam y Jafet, eran los únicos sobrevivientes. Para repoblar la tierra, los hijos de Noé tuvieron que casarse entre sí o con sus hermanas, dada la ausencia de otras personas disponibles. Otro ejemplo importante es el matrimonio de Abraham con Sara, su media hermana. La narrativa bíblica en Génesis 20:12 confirma que Abraham y Sara compartían el mismo padre, siendo medio hermanos. En esa época, los matrimonios entre parientes cercanos, como medio hermanos, eran aceptados y a menudo necesarios para mantener la continuidad de la línea familiar. Isaac, hijo de Abraham, también siguió esta práctica al casarse con Rebeca, quien era su prima de primer grado. El matrimonio entre primos era común y reflejaba las normas culturales de la sociedad antigua. De igual manera, Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas Lea y Raquel. Estos matrimonios, aunque hoy puedan parecer inusuales, eran normas establecidas en la cultura y el contexto histórico de la época. Es crucial notar que las leyes que prohibieron el matrimonio entre parientes, como se describe en la ley mosaica, se establecieron mucho tiempo después de estos eventos, alrededor de 2500 años después de la creación de Adán y Eva. Estas leyes,
que forman parte de la alianza dada a Moisés, establecieron estándares éticos y sociales más restrictivos, reflejando la evolución de las normas culturales y la necesidad de mantener la salud genética y el orden social en una sociedad más compleja. La narrativa bíblica se centra frecuentemente en la historia de Caín y Abel, dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva. Es interesante cómo las tradiciones judías y cristianas, en muchas ocasiones, tienden a dejar de lado las historias de personajes secundarios, dando más destaque a las narrativas más dramáticas. Esta tendencia a veces oscurece la presencia y los destinos de los otros hijos e hijas de esta primera familia de la humanidad. Esto crea una brecha en la comprensión de las experiencias y destinos de los demás miembros de la familia, cuyas vidas también desempeñaron roles significativos en la construcción del tejido de la historia humana. A pesar de que la Biblia, en Génesis 5, versículo 4, menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, además de Caín y Abel, parece que la ausencia de nombres específicos en la Biblia para estas hijas contribuye a que sus historias sean marginadas, manteniéndolas en el anonimato mientras Caín y Abel asumen roles centralizados. Por otro lado, es perfectamente comprensible que la Biblia no pueda abordar la vida de todos los personajes. Es prácticamente imposible describir la vastedad de información, desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, en un solo libro. En este sentido, surgieron libros secundarios, como el Libro de los Jubileos, que aunque no es ampliamente reconocido, emerge como una fuente alternativa que explora detalles sobre algunas figuras menos conocidas, incluidas las hijas de Adán y Eva. Estos personajes olvidados, por así decirlo, proporcionan una perspectiva más amplia sobre la extensa descendencia de la primera pareja. Sin embargo, es fundamental destacar que el Libro de los Jubileos es considerado apócrifo, es decir, no forma parte oficial del canon de la Biblia judía o cristiana. En términos simples, no se considera una escritura sagrada por las principales tradiciones religiosas, principalmente debido a la falta de consenso sobre su autoría y origen, además de interpretaciones que divergen de las versiones más aceptadas. Aún así, la relevancia histórica del Libro de los Jubileos no puede ser subestimada. Ofrece una visión única de los eventos narrados en Génesis, especialmente aquellos relacionados con la creación del mundo, Adán y Eva, y otros personajes del Antiguo Testamento. Su apodo de Pequeño Génesis refleja su conexión directa con los acontecimientos y figuras descritos en el libro de Génesis. Este libro apócrifo ofrece una interpretación profunda de la historia, yendo más allá de lo que se encuentra en la Biblia, incluyendo la mención de los nombres de las hijas de Adán y Eva y la descripción de sus vidas. Esta narrativa es especialmente significativa para algunas comunidades judías y cristianas que buscan comprensiones adicionales sobre eventos importantes del Antiguo Testamento. Al investigar el Libro de los Jubileos en busca de los nombres de las hijas de Adán y Eva, encontramos las figuras de Awan y Asura, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, leemos: Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego, Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, nombrándola en honor a su hijo. En algunas tradiciones judías, Awan, también conocida como Kelima, es reconocida como la esposa de Caín, el primogénito de Adán y Eva. Aunque su nombre no aparece en la Biblia, se menciona en textos apócrifos como el Libro de los Jubileos. La etimología de su nombre, asociada con el hebreo o fenicio, sugiere significados como vicio o potencia.
como esposa de Caín, su nombre puede simbolizar la fuerza o influencia que ejerce en la línea iniciada por el primogénito de Adán y Eva. Al mismo tiempo, la connotación de vicio puede reflejar los desafíos y adversidades que enfrentaron Caín y Awan en sus vidas. Después de su exilio, Caín encontró a Awan, y la narrativa bíblica destaca que fundó la ciudad de Enoc, nombrándola en honor a su hijo. El libro de los Jubileos también menciona esta ciudad como uno de los logros de Caín después del trágico incidente con Abel. Al ser presentada en paralelo con Caín, Awan surge como un vínculo esencial en la genealogía, convirtiéndose en una figura central en eventos significativos tras el destierro de Caín debido al asesinato de Abel. Aunque es cierto que los textos de la Biblia Sagrada no identifican a la esposa de Caín ni revelan su origen, al recorrer Génesis hasta el momento del destierro de Caín y su encuentro con la mencionada mujer, se citan pocos personajes, incluyendo a Adán, Eva y sus hermanos Abel y Set. Sin embargo, es importante considerar que, cuando Caín se unió a Awan, la tierra probablemente ya estaba bastante habitada. En ese punto de la historia, seguramente había más de 5 individuos, incluyendo a otras mujeres, además de Eva. Algunas sugerencias indican que la esposa de Caín podría ser una sobrina suya, hija de Set. Esta idea se basa en el largo periodo desde el exilio de Caín en la tierra de Nod hasta su encuentro con Awan. Algunos teólogos admiten que este lapso de tiempo duró cerca de 300 años. Durante este intervalo, se estima que el número de hijos e hijas de Adán superaba los 50. De igual manera, el número de hijos de Set superaba los 20. En la Biblia, otro aspecto intrigante de las primeras generaciones es la impresionante longevidad de los personajes antediluvianos. Estos patriarcas vivieron vidas extraordinariamente largas, desafiando nuestras nociones modernas sobre la duración de la vida humana. Este fenómeno es particularmente evidente en las genealogías descritas en el libro de Génesis, donde vemos figuras como Adán, Set y Matusalén viviendo por cientos de años. La vida de estos personajes ofrece un vistazo fascinante a las condiciones y posibilidades de la antigüedad bíblica. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, según Génesis 5:5. Su hijo Set, que nació después de la muerte de Abel y fue una figura crucial en la continuación de la línea humana, vivió 912 años. Génesis 5:8. Enos, nieto de Adán, vivió 905 años. Génesis 5:11. Estos ejemplos muestran que, durante los primeros días de la humanidad, la longevidad no era una excepción, sino la norma. Matusalén, el abuelo de Noé, es conocido por haber vivido 969 años, lo que lo convierte en la persona más longeva mencionada en la Biblia. Génesis 5:27. Varias teorías intentan explicar esta longevidad excepcional. Una de las explicaciones propuestas es la idea de un ambiente primordial perfecto, donde condiciones climáticas, atmosféricas y ambientales podrían haber contribuido a una vida más larga. Según esta visión, la atmósfera de la Tierra antes del diluvio podría haber ofrecido una protección adicional contra radiaciones nocivas y otros factores que normalmente contribuyen al envejecimiento. Otros estudiosos sugieren que la genética de los primeros seres humanos era diferente y más robusta, permitiendo una vida más larga. Además, algunas interpretaciones bíblicas apuntan a cambios divinos o modificaciones en las leyes naturales después del diluvio. Según Génesis 6:3, Dios declaró que «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años». Esta declaración podría indicar una reducción planificada en la longevidad humana después del diluvio,
lo que correspondería a la disminución gradual de la duración de la vida observada en las generaciones siguientes. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyen significativamente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, Génesis 25:7. Y Moisés, que es uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Esta disminución progresiva puede atribuirse a varios cambios. Una explicación común es que la alteración en las condiciones ambientales después del diluvio tuvo un impacto significativo en la longevidad. Otro factor podría ser el declive gradual de la calidad genética de las generaciones siguientes, debido a los matrimonios consanguíneos. La disminución de la longevidad también puede reflejar cambios en los planes divinos y en las condiciones de la humanidad. Algunos estudiosos creen que Dios ajustó la longevidad humana para adecuarse a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades del mundo postdiluviano, donde la necesidad de vidas tan largas se volvió menos relevante. Podemos concluir que, cuando Caín consideró casarse, había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que no le dificultó encontrar una esposa consanguínea. Esta práctica de matrimonios entre hermanos consanguíneos, como mencionamos anteriormente, persistió durante un largo periodo. Solo con el aumento significativo de la población, las relaciones sexuales entre parientes cercanos fueron prohibidas con el objetivo de prevenir consecuencias negativas como el riesgo de defectos genéticos y problemas de salud derivados del apareamiento consanguíneo. La Biblia deja claro que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, y cualquier teoría contraria carece de fundamento bíblico, como está expresado en Hechos 17, versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y determinó los tiempos señalados y los límites de su habitación. Esta perspectiva aclara la dinámica de las relaciones en esa época y la formación de la humanidad a partir de una única pareja original. La otra hija de Adán y Eva, detallada en el libro de los Jubileos, conocida como Asura, es reconocida como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su asociación simbólica con el cielo azul, o lapislázuli, insinúa una pureza celestial, y su nombre es un reflejo de la singularidad que representa en la narrativa. Como esposa de Set, Asura influye directamente en la continuidad de la línea justa, contribuyendo a la preservación de las virtudes y valores deseados en la genealogía bíblica. Cabe recordar que Set nació después de la muerte de Abel. Eva creía que él había sido designado por Dios para establecer una nueva descendencia, en sustitución de Abel, asesinado por Caín. Según estas tradiciones, Asura fue inicialmente la esposa de Abel, y quedó viuda tras la muerte de éste. Poco después, se casó con Set, y de esa unión surgieron descendientes notables. Set es un personaje clave en la genealogía bíblica, y desempeña un papel significativo en la continuidad de la línea justa tras el tumultuoso episodio que involucró a Caín. Su unión con Asura resultó en contribuciones que moldearon eventos clave en la Biblia. Entre los hijos de Set destaca Enós, cuyo nombre significa hombre frágil. Enós es reconocido por haber sido el primero en desarrollar la costumbre de invocar el nombre del Señor, estableciendo una conexión espiritual que se convertiría en una práctica central en las tradiciones religiosas posteriores. Además de Enós, Enoc, hijo de Set, figura como una de las personalidades notables de esta línea. Enoc es conocido por su excepcional cercanía con Dios, al punto de caminar con Dios, según el relato bíblico.
Su vida de rectitud y comunión directa con el divino destaca como una contribución singular, representando un ejemplo de devoción que trascendió su época. Debido a estos factores, Enoc fue uno de los únicos seres humanos que no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente a Dios. Sin embargo, una de las contribuciones más destacadas de la descendencia de Set es Noé, el justo constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue elegido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de las criaturas durante el cataclismo global. Su obediencia y fe, registradas en la narrativa del diluvio, delinean la importancia de la línea de Set en la realización de los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada individuo de esta genealogía desempeñó un papel crucial en la construcción del legado humano y en la preservación de la fe y la justicia en medio de los desafíos que enfrentaron sus generaciones. Las tradiciones religiosas, especialmente al explorar las genealogías de Caín y Awan, en contraste con Set y Asura, ofrecen una intrigante dualidad en la condición humana, expresada a través de elecciones morales y espirituales. Caín, como el primogénito de Adán y Eva, protagoniza una trayectoria marcada por elecciones que reflejan la falibilidad humana. En contraste, la genealogía de Set y Asura ofrece una narrativa de elecciones morales y espirituales más alineadas con la voluntad divina. Estas dos genealogías, a pesar de sus marcadas diferencias, poseen su importancia y reflejan la dualidad inherente a la condición humana, donde las elecciones morales y espirituales moldean el destino de las generaciones posteriores. Aquí enfatizo una vez más que el libro de los Jubileos es considerado apócrifo, lo que significa que no es reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. Toda esta información sobre las hijas de Adán y Eva puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia es un libro sagrado que se centra en los mensajes más importantes sobre la fe y nuestra relación con Dios. No pretende contar todos los detalles o historias de cada persona que existió. En su lugar, se enfoca en las lecciones y enseñanzas que son esenciales para nuestra vida espiritual y moral. Dios usa la Biblia para mostrarnos lo que es más importante: su amor, su justicia y cómo quiere que vivamos. Es importante entender que un solo libro, como la Biblia, no podría incluir todo sobre la historia o sobre cada personaje. La Biblia es como una guía que nos da la información necesaria para conocer a Dios y seguir sus caminos. Nos ayuda a entender lo que es crucial para nuestra vida y nuestra relación con Él, sin intentar abarcar todos los aspectos de la vida y la historia. Los planes de Dios son perfectos, pero también son más grandes de lo que podemos comprender completamente. La Biblia nos da una visión del amor y la justicia de Dios, pero no revela todo sobre sus propósitos. En Isaías 55, 8-9, leemos que, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que hay cosas sobre Dios y sus planes que están más allá de nuestra comprensión. Dios no espera que lo entendamos todo. Él desea que confiemos en Él y busquemos su amor y guía. La Biblia es un regalo para ayudarnos a conocer mejor a Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, aunque no sepamos todos los detalles. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cree en la información presentada por el libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿Quién cree que fue la esposa de Caín? Deje su comentario abajo y comparta sus pensamientos con nosotros. Su opinión es muy importante para nosotros.
Gracias por ver, abrazos y que Dios los bendiga.